Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy quiero hablar de un grupo del judaísmo. Entre los judíos hay varios grupos. Hay grupos Ashkenazim, hay grupos Sefaradim y así. Entonces hoy voy a hablar sobre el grupo de los Ashkenazim. Yo, por ejemplo, yo soy Ashkenazí. Y vamos a ver qué interesante. Todo el mundo me pregunta qué es el Ashkenazí y siempre les digo que somos los judíos de Europa. Pero me puse a investigar y estuve viendo unas cosas muy interesantes. Encontré una respuesta del señor encontré de una señora Bacal, de Alicia Gochman Bacal. Creo que ella fue mi maestra en la escuela. Y también encontré una respuesta muy bella, una investigación muy bella de el doctor Efraim Sadov. Entonces voy a hablar sobre esto y vean qué interesante. En un principio habla que Ashkenazí viene de la palabra de Armenia, de un pueblo de la Torá. Fíjense, según la Torá, era un pueblo y un país que tenía límites con Armenia y la parte alta del río Éufrates. Y esto lo vemos en Génesis 10:3, en el capítulo 10:3. Pero aquí dice que es un principio, habla de Alemania y el norte de Francia. Pero, por ejemplo, los sefaradim habla de los originarios de Europa y Portugal desde el siglo más o menos 16. Pero aquí nos están hablando de los Ashkenazim, habla una de las explicaciones de los orígenes de los términos, refiere a la transposición de la letra de la palabra Sogen, de Sajonia, y su transformación en el nombre hebreo Ashkenaz, que esto aparece en la Torá. Es donde les digo, en la Torá, en Bereshit 10:3. Y también aparece en Crónicas 1:6, que eran los descendientes de Gomer. Gomer era el bisnieto de Noaj, de Noé, de Noé, imagínense. Llevaba las primeras letras de Germania. Qué increíble, ¿no? Pero también aparece en Ashkenaz, aparece también en Jeremías y Nirmiyahu 51:27, donde se menciona el reino de Ararat, Mini y Ashkenaz, que se sublevan y destruyen a Babilonia. Qué interesante, ¿no? Pero vean qué interesante. En el Tanaj se mencionaba Ashkenaz como un lugar que podía ser Alemania, pues esta no existía como entidad geopolítica en aquellos tiempos. Entonces, como Ashkenaz se designa un área relativamente pequeña de asentamientos judíos en el noreste europeo, inicialmente comprendió en las riberas del Rin, pero en el término empezó a identificarse en sentido estricto como los judíos de Alemania que se conocían como Ashkenazim, así como sus descendientes en otros países. Pero aquí dice también que los Ashkenazim están vinculados por la versión y la melodía esto lo vemos, ¿no? Está la melodía, la plegaria, sus costumbres, y en el pasado también por el idioma como Yiddish. Pero yo estoy retrocediendo en el tiempo. Qué interesante que viene de la palabra Sagen de Sajonia, y luego la transformación en el nombre hebreo Ashkenaz, que aparece en la Torah. Y lo aparece en la Torá, en el Tanaj, en Jeremías. Es tan interesante. Entonces, los descendientes de los judíos Ashkenazim
que emigraron a fines del siglo XIX y en el siglo XX y a todos los países del mundo son denominados Ashkenazim. En Eretz Israel casi no hubo judíos Ashkenazim hasta la mitad del siglo XVIII. Desde entonces su número creció rápidamente y a mediados del siglo XIX ya constituían la mayoría de todos los judíos. Antes del Holocausto, el 90% del total eran Ashkenazim y todos residían principalmente en Europa, y en la actualidad los Ashkenazim constituyen más o menos un 80% del pueblo judío y la mayoría vive en América y en Israel. Entonces, si nos como retrocedimos en el tiempo en la Torá, entonces habla que en Génesis 10:3 y en Crónicas 1:6 eran los descendientes de Gomer, que era el bisnieto de Noaj. Este llevaba las primeras letras de Germania, de Alemania. Luego en Jeremías 51:27, a donde se menciona el reino de Ararat, Mini y Ashkenaz, que fueron los que destruyen a Babilonia. Luego en el Tanaj se mencionaba a Ashkenaz como un lugar que podía ser Alemania. Y este no existía como entidad geopolítica, como lo mencioné anteriormente. Pero como Ashkenaz se distinguía un área muy pequeña, se asentaron en el noreste europeo y inicialmente comprendió en las riberas del Rin. En términos empezó a identificarse en sentido estricto como los judíos de Alemania, que se conocían como los Ashkenazim, así como descendientes en otros países. Luego empezó a evolucionando, donde como significado de la palabra Ashkenazí se hizo un término que abarcaba una cultura específica y eran ideas, sentimientos, formas de vida, conceptos morales, legales y hasta la formación de sus instituciones sociales. El legado cultural ashkenazí emanó del centro de Europa en el norte de Francia y Alemania. Luego posteriormente se extendió a Polonia y Lituania y en épocas modernas abarcó el asentamiento de estos grupos en todo el mundo y todos los miembros compartían una cultura y la desarrollaron. El término ashkenazí se usa para separar a este grupo de los sefaradim, cuyo complejo cultural se originó en España durante el siglo XI y XII. La provincia que abarca Mainz y Worms se conocía como Lothar. Así aparece en las explicaciones de Rashi en el Sefer Apardés. Al mismo tiempo, sin embargo, se aceptó como el término hebreo que se refería a Alemania otra vez. En las fuentes del siglo XIV aparece el término judío ashkenazita como una entidad cultural que comprendía las comunidades del norte de Francia, los estados eslavos, llamados anteriormente como Eretz Kenaan, y los judíos ashkenazitas. Eretz Kenaan era donde era Abraham Avinu. Imagínense, estamos hablando de Eretz Kenaan, donde salió Abraham, donde se asentó Abraham Avinu, donde se fueron a asentar el pueblo de Israel, donde ahí nacieron todos los judíos. Los judíos ashkenazitas tendieron a ser muy rigoristas y ortodoxos, sobre todo con relación a sus fuentes judías, ideales y costumbres. Pero sobre todo se dedicaron al estudio de la Torá y el Talmud. Formaron familias monogámicas según las leyes de Gershom. O sea, imagínense, Gershom ben Yehuda. Y sus líderes desarrollaron una autonomía a través de sus comunidades locales y de sus sínodos. Ashkenaz y Sefarad fueron dos formas de entender el judaísmo, desde la pronunciación del hebreo y la liturgia, también diferentes en forma de vida, vestimenta, costumbres, alimentación,
cánticos, melodías, todo es diferente. Después, con la migración de los judíos ashkenazitas del occidente al oeste de Europa en los siglos XV y XVI, el centro de gravedad se movió hacia Bohemia, Moravia, Polonia, Lituania, desarrollándose pequeñas diferencias en cada lugar. O sea, empezaron a agarrar costumbres en cada pueblito y en cada lugar donde estaban. En los países eslavos, el uso del idioma judeo-alemán comenzó a ser distintivo en estos grupos. Fue así como este se convirtió en el idioma yiddish que los caracterizó desde entonces. Y entonces todos los ashkenazim aprendimos yiddish. Bueno, el yiddish se ha ido perdiendo con el tiempo, pero en muchos lugares se sigue hablando el yiddish y a mí me encanta hablar yiddish. Cada vez que encuentro a alguien que habla yiddish, me fascina hablar el yiddish. A partir del siglo XVII, la preponderancia de los sefaraditas disminuyó y los ashkenazim crecieron en importancia. Después de las masacres de Bogdan Chmielnicki en Polonia en 1648, los ashkenazim se desparramaron por Europa occidental y algunos emigraron al otro lado del océano. Después, algunas generaciones superaron en número a los sefaraditas y se fue creciendo todos los ashkenazim. A fines del siglo XIX, como resultado de la persecución y los pogroms en Rusia, se dio una inmigración masiva a Europa Oriental, a los Estados Unidos, a Austria, a Sudamérica, a toda Latinoamérica, a Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos ashkenazitas comprendían, como mencioné antes, el 90% de la judería mundial, de todos los judíos mundial. O sea, era muchísimo, la mayoría de los judíos era ashkenazí. La destrucción de las comunidades y Keilot en Europa, de las comunidades, redujeron drásticamente el número porque fueron masacrados 6 millones de judíos en los guetos y en el Holocausto en Europa. Entonces este número bajó drásticamente. A cierto punto su preponderancia en el mundo judío bajó tanto. Con el aislamiento de las comunidades judías en Rusia, los Estados Unidos se convirtieron en el centro de la judería ashkenazí. Entonces ahí es donde, ya como vimos que se fueron a América Latina, América, Estados Unidos, Israel. En conclusión, podemos comentar que los judíos de origen ashkenazí fueron habitantes de los siguientes lugares en el mundo. Del siglo VI al siglo XI vivieron en lugares como Mainz, Worms, Speyer, Estrasburgo, a la orilla del Rin, además de Colonia y París. Del siglo XI al siglo XIII habitaron en el centro de Europa, en lugares como Magdeburgo, Regensburgo, Praga y otras ciudades cerca del Danubio. En el siglo XIV los encontramos también en Inglaterra, en York, Oxford, Londres y Canterbury. En el siglo XV y XVI vivieron sobre todo en sus ciudades como Vilna, Lvov. En Lvov, de ahí nació mi abuelita de parte de mi mamá. Brest, Litovsk, Varsovia, Viena, Padua, Venecia y Roma, y que emigraron de Alemania a Polonia y a otros países vecinos a causa de las persecuciones en el medievo. Tuvieron prohibido residir en Rusia, que fue cuando en el siglo XVIII,
Mi papá, también tres de mis abuelos eran de Rusia. Después de la anexión de los territorios conquistados al Imperio Otomano, la partición de Polonia y la anexión de la mayor parte de su territorio a Rusia, los polacos se convirtieron en súbditos rusos, entre ellos miles de ashkenazitas. En 1795 y 1835 se promulgaron leyes que limitaban la residencia de judíos a sus pueblos, a los que llamaban Shtetelach, a los pueblitos, dentro de un distrito claramente delimitado. Se impidió a los judíos que vivieran en áreas rurales y fuera de esas zonas. Más tarde, un decreto en 1786 limitó los derechos de los judíos a cierto tipo de tráfico comercial, lo que dio origen a la llamada zona de residencia forzada, los cual congregó a la población judía en provincias del imperio, y se empezaron a hacer los llamados guetos, que eran comunidades pequeñas donde vivían todos. En el segundo y tercer reparto de Polonia, en 1793 y 1795, otra cantidad considerable de judíos de Lituania, Vilinia, Podolia, se incorporaron al Imperio ruso. Estos aumentaron la zona de residencia forzada. Esta zona comprendía cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, en donde vivían a principios del siglo XX más de 5 millones de judíos, que formaron el 11% de la población total. En 1902 estalló la guerra ruso-japonesa, en la que Rusia salió derrotada 2 años después. Después se dio la primera revolución rusa en 1905, que fue abortada, y la revolución bolchevique en 1917. Qué interesante está esto. Estos sucesos, anudados al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, causaron mucho empobrecimiento, inseguridad, persecuciones religiosas. Por ello se dará entonces una fuerte ola de inmigración de los judíos ashkenazitas del oriente de Europa hacia América. Polonia fue un país que a través de los siglos cambió de frontera varias veces, y otras tantas fue dividido. Ahí se establecieron judíos desde el siglo XI, y sus primeras comunidades florecieron desde el siglo XIII hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Era la Keilah, era la comunidad más grande de Europa, con 3,5 millones de habitantes. Los judíos vivieron durante siglos en relativa paz, pero a partir del siglo XX, las persecuciones se agudizaron. El 30 de julio de 1905, un pogrom dio un saldo de 25 muertos. El 18 de octubre de ese año, con la ayuda de la policía militar, murieron 810 judíos. Galicia, así se llama, así, por ejemplo, el yiddish que yo hablo es galiciane, así se dice. Galicia, la zona judía polaca, llegó a ser la más pobre de la Europa oriental. En 1915, militares alemanes invadieron Polonia e impusieron trabajos forzados y castigaron con azotes. Entonces empezó la gran emigración. Lituania tenía en 1923 cerca de 154,000 habitantes, y su ciudad más importante era Kowno. Era una república democrática, tenía ministerios separados para asuntos judíos y un consejo democrático judío. En 1923 existían 300 escuelas judías, ¡wow!, 20 gimnasios y un seminario para maestros. Había organizaciones para escuelas, Tarbut, ortodoxa, Via Yavne, una yiddishista llamada Folk, la Volksliga. Se publicaban periódicos y revistas en yiddish que comentaban sobre la vida social.
la vida cultural y económica de los judíos y sobre las organizaciones de beneficencia como la ORT, la OCE. Todavía existe ORT y OCE aquí en México, por ejemplo. Los años, allá en México, ahorita no estoy en México, ahorita estoy en Colombia. Los años 1929-1930 fueron los peores. Por ello se aceleró la inmigración. Los Estados Unidos habían establecido cuotas y los judíos de Europa Oriental empezaron a buscar otras alternativas de inmigración como fue América Latina. Y yo creo que fue ahí cuando mi papá salió y huyó de por allá, porque cuando llegó acá tenía 4 años. Mi mamá nació en el 36 y esto fue, empezaron a pasar los años de 1929 a 1930. Entonces me imagino que fue cuando empezaron a huir y salieron mis abuelos de por allá. Pero mis abuelos de parte de mi mamá salieron escaparon de la Segunda Guerra Mundial y muchos de mis familiares quedaron allá. Rumania poseía una alta proporción de población judía. Este país se formó al unirse los antiguos principados de Valaquia y Rumania, que formaron la Rumania Vieja, que comprendía además las provincias de Transilvania y Dobrunza, dividida por los montes Cárpatos y consiguiendo su unidad en el siglo XX. Rumania siguió con una política antijudía, según una ley orgánica promulgada desde 1834. Los judíos fueron internados en guetos, en los grupos estos donde vivían todos juntos, y se les trataba como extranjeros. Al subir al trono el príncipe Carol I, hubo grandes cambios, pero no para los judíos. A estos se les concedió la ciudadanía en 1919. ¡Wow! ¡Qué sufrimientos! ¡Qué sufrimientos! A Hungría llegaron judíos desde los tiempos romanos, aún antes de que se asentaran los húngaros. La época de oro para los judíos se dio en el siglo XIII. Durante él convivieron pacíficamente con sus vecinos cristianos, pero desde el siglo XV comenzaron las agresiones en contra de los judíos otra vez, las cuales continuaron a intervalos hasta después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento antisemita alcanzó tremendas dimensiones durante la época de Hitler y en 1944 los judíos húngaros fueron exterminados en Auschwitz, casi en su totalidad. En los montes Cárpatos, en Checoslovaquia, habitaban muchos judíos dedicados a la agricultura, artesanías y al comercio. Fundaron bancos, escuelas y organizaciones comunitarias. Practicaban un hasidismo tradicional y existía una corte judía o un bedín. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el 15% de la población era judío. Hitler invadió Checoslovaquia. Desde 1941 inició su aniquilamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos, la mayoría eran de origen ashkenazí. ¡Wow! Es impresionante. Toda esta historia, a pesar de que yo vengo de Ashkenazí, sabía todo, la última parte de Europa y todo eso, pero yo no sabía que el término Ashkenaz viene de la Torá, desde Bereshit, de Génesis. En Génesis 10:13 está mencionado la palabra Ashkenaz, Ashken. Qué impresionante, está en la Torá. Ashken en hebreo. Sajonia, impresionante. Y lo vemos en Jeremías y lo vemos en otros lados. Impresionante. Impresionante. Eso no me lo sabía yo. Por eso, amigos, me encanta compartir con ustedes muchas cosas porque hay cosas tan interesantes. Entonces vemos que en Génesis, en Bereshit 10:3 es mencionado Ashken. Y en Crónicas 1:6
también que eran los descendientes de Gomer, bisnieto de Noah. Y luego de Canaán. En Jeremías también está mencionado Ashkenaz, en Jeremías 51:27. Y lo que más me llamó la atención, que era de Canaán, donde se establecieron los judíos, la tierra de Canaán, donde Hashem